Horacio Molina, estamos en Horacio Molina Noticias, el podcast. Esta mañana me da mucho gusto saludarlo desde Maximiliano Bistró. De verdad les recomiendo que vengan, que la pasen a todo dar aquí. Y como ya lo vieron ustedes a cuadro, me acompaña todo un personaje de la vida política de Baja California y del país, obviamente, hacedor, me atrevo a decir, de la izquierda mexicana y de los hombres que han tenido una formación política sólida en la izquierda, verdaderamente, porque en lo personal usted sabe que yo soy de la opinión que hay mucho advenedizo de la izquierda, hay mucho oportunista de la izquierda. Además, no saben ni dónde les queda la mano izquierda, pero están en la izquierda, ¿no? Jesús Alejandro Ruiz Uribe, esta mañana nos acompaña, a quien le agradezco infinitamente. Gracias, al contrario, Horacio. Al contrario, Horacio, por la invitación. Muy agradecido. Al contrario. Y bueno, en esta modalidad he tenido oportunidad de entrevistar a don Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en noticias. Y en este formato de podcast a mí me encanta porque es más relajado y me gusta mucho más como desentrañar al ser humano, ¿no? Porque detrás al hombre ese que vemos de posición y de convicciones muy firmes, hay que descubrir que hay un ser humano. Y luego dice, no sé si usted comparte conmigo esta idea, que detrás de un buen político necesariamente tiene que haber un buen ser humano. ¿Cierto esto? Pues sí, sin duda no es un buen político, sí, porque puede haber un ser humano horrible y entonces las consecuencias, como en muchos casos nos ha pasado a lo largo de nuestra historia, pues suelen ser funestas para la sociedad. ¿Cómo se siente? ¿Cómo andamos? Bien, ahorita, muy a gusto, muy relajado, muy contento. ¿Andaba en casa ahorita? Vengo de Ensenada, sí, allá. Vivo con mis hijos y con mi esposa. Ajá. Yo soy de aquí de Tijuana, pero estamos viviendo allá y contento, muy feliz. ¿Dejó a los chamacos en la escuela hoy? Ya hoy ya fueron a la escuela. Oiga, qué buenas esas rutinas que se avientan, esas rondas y la carrilla que le pega a los morros cuando van a la escuela, ¿no? O sea, a veces la gente dice, no, que no le carrilla a su esposa y eso. Pero la verdad es que tenemos una buena convivencia entre los tres. Ellos me dan carrilla también a mí. No, y es que así debe ser, ¿no? O sea, no creas que... Ese bullying familiar, y lo entrecomillo bullying, porque hoy es muy delicada esta línea, pero fortalece los lazos familiares, la integración. Pero también, a veces yo creo que los padres de antes, sin darnos cuenta, les íbamos haciendo la lámina más gruesa a nuestros hijos con esta carrilla, con estas cosas, porque afuera hay un entorno hostil de los chamacos muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me pasa con mi esposa a veces, con la Helen que tiene 8 años y está en el espectro autista, es funcional y todo, pero oye, no le digas, afuera se va a enfrentar a cosas peores, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso porque yo la verdad lo estalqueo y veo cuando va con los chamacos que hacen que va con la señora y se ponen buenos esas partes, y yo creo que nos permite descubrir a ese ser humano del que le estoy hablando, ¿no? Que sí, la verdad es que la paternidad es una escuela, o sea, me refiero, lo que estamos haciendo como padres de familia en realidad es prepararlos. Cada segundo que convivimos con ellos, con nuestros hijos, es de preparación para que se puedan enfrentar al mundo en todos los sentidos. Claro que no hay que faltarles al respeto, no hay que humillarlos, no hay que... Pero la broma en familia, la carrilla, entre las personas que se quieren, siempre y cuando sea sin humillación, sin ningún tipo de cuestión de ese tipo, es positivo porque los entrena, es entrenamiento. Cuando estás tú de papá, que tu hijo está chico y lo agarras y lo avientas a la cama y luego te pones a jugar luchas y luego los golpes te dejas que te den y a los topes y otra vez los tumbas en la cama. Yo me gustaba mucho hacer que se aventaran brincos de un sillón a la cama, hicieran volteretas. Tengo muchos videos muy bonitos de eso, pero mucho se hacía. Pues todo es entrenamiento físico, o sea, es lo mismo hacen los leones con sus cachorros, hay que jugar con ellos, hay que entrenarlos. Es la activación, ¿no? Es la activación física. El sedentarismo. Sí, y es una manera muy didáctica de hacerlo. Y también de la confrontación con otro ser humano y de... todo es aprendizaje, ¿no? Todo debe ser enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y claro, lo mejor es con un buen ejemplo. Oiga, usted le puede entrar, estamos relax, ¿no? O sea, usted éntrele como que está en la sala de su casa, ¿no? O sea, la verdad es que tenía muchas ganas de echar la comenta con usted en este tenor, en este sentido. ¿Cuántos años tiene Jesús Alejandro Ruiz? Acabo de cumplir hace unos días 58 años de edad. 58 años. Nací en el 68. O sea que nació en un año histórico. Nací en el año
en el que México se dio cuenta que tenía un gobierno represor. Ajá. Y digo se dio cuenta porque antes de eso eran los gobiernos de la Revolución Mexicana los que habían liberado a México del yugo de Porfirio y del yugo de Victoriano Huerta, los gobiernos revolucionarios que habían traído bienestar a la población, que habían creado las ciudades, habían repartido la tierra, que tienen una popularidad grande, y de repente se dieron cuenta, los mexicanos nos dimos cuenta que era un gobierno que también tiene otra cara, la cara de la represión, la cara antidemocrática. La represión del 68 significó el callarle la boca, cortarle las alas a una generación de jóvenes que lo que querían nada más era mejores estándares democráticos. Pero había una paranoia en aquellos años, hay que entender el contexto histórico, había una paranoia que se derivaba de la Guerra Fría que emergió de la Segunda Guerra Mundial. El celo de Estados Unidos hacia Latinoamérica era muchísimo porque no querían otra Cuba en ningún lugar de Latinoamérica. Por eso impusieron dictaduras militares en toda Latinoamérica, prácticamente, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, todos fueron impuestos gobiernos militares de derecha que cubrían el patio trasero de los Estados Unidos. Nosotros en ese sentido tuvimos la fortuna del PRI, porque el PRI nos salvó de tener dictaduras militares. Okay. Y tenían en realidad ellos no eran dictaduras, eran un autoritarismo. Pero cuando fueron presionados por los americanos, por el movimiento del 68, que la paranoia norteamericana era un movimiento pro-soviético. Las peticiones, tú las lees ahora y son ridículas, pero en esa paranoia empujaron a un gobierno con poca dignidad y con poca amor a su pueblo, que fue el de Díaz Ordaz, a reprimir violentamente a los jóvenes. Ahora, lo cual es vergonzoso. Jesús Alejandro Ruiz Uribe nace en 68, ¿no? Esto es importante decirlo. ¿Y cuándo hace conciencia Jesús Alejandro de que nació ese año? O sea, ¿en qué etapa de su vida dice, en la madre nací en 68? O sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuándo hace conciencia? Por ahí de la secundaria fue cuando me quedó claro lo que había pasado en México. Ok. Y es un año, inicia la transición política ahí. Fíjate que en realidad hubo movimientos anteriores, Ajá, precursores que dieron cuenta que los gobiernos de la Revolución Mexicana y ya no iban por el camino incorrecto antidemocrático, y que también había mucha corrupción y había sobre todo mucho abuso de poder. Con la máscara de gobiernos revolucionarios. Fíjate que yo soy pariente de un integrante del primer movimiento guerrillero ¿el Partido de los Pobres era o cuál? No, antes de todo eso, el primero de todos es los jóvenes que asaltaron el cuartel de Madera, Chihuahua. Ah, ok. Por eso la Liga 23 de septiembre, en honor a esos jóvenes, se puso, que fue el 23 de septiembre cuando asaltaron el cuartel de Madera, Chihuahua, que se habían levantado, eran puros maestros, normalistas y algunos extensionistas, que se levantaron, jóvenes que se levantaron contra el gobierno del gobernador Sanginés de Chihuahua, que era un gobierno abusivo, represor. Ajá. Y fue el primer movimiento guerrillero. De ahí se desprende la Liga 23 de septiembre como inspiración, y después el EPR. Pero son los precursores ya de una rebelión de los jóvenes. Pero qué interesante lo que está diciendo, porque esto pocas veces hablamos y menos veces creo que lo hacemos públicamente o tiene visibilidad. La lucha empezó a gestar un movimiento que se planteaba el cambio de un sistema político en el país por la vía de las armas, ¿no? Que viene con este antecedente que nos habla en Chihuahua, que viene con Lucio Cabañas, ¿no? Y que va todo eso es después, lo de Lucio Cabañas. Es a donde voy, que viene después y que sufre todo un proceso que termina con una disyuntiva en el 88, cuando el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI, que surge el frente
el movimiento nacional que venía como antecedente de todas estas organizaciones, porque había en el país una gran cantidad de organizaciones clandestinas que se planteaban el cambio de sistema político a través de la vía de las armas, ¿no? Yo, de acuerdo a lo que he leído, más de 100 organizaciones clandestinas, y recuerdo una de ellas, voy a decir algo que nunca he dicho, primera vez públicamente, en la universidad. Participé, me reclutó una organización que se llamaba Organización Revolucionaria del Proletariado Zapatista. Y entramos en un proceso en Sonora. Era a nivel nacional. Pero me reclutaron en Sonora, en donde había académicos, generalmente eran académicos. Me llamó mucha atención que había algunos empresarios y hacían este planteamiento. Pero a quienes ingresábamos ahí, hoy sí lo puedo decir, bendita libertad, ¿no? Quienes ingresábamos ahí, había un proceso formativo ideológico, o sea, pero serio. Por eso a veces digo, ahora me da risa cuando hablan de círculos de estudio. Círculos de estudio, o sea, donde había que estudiar perfectamente bien la cuestión doctrinaria, inclusive llegábamos a estudiar el estado de fuerza con el que contaba el ejército mexicano, ¿no? Entonces, es interesante, digo, porque todo este proceso de transformación y evolución llevó al 88 a que todos estos grupos de la verdadera izquierda, donde había los radicales, los trotskistas, todos estos, tomaran una decisión y decidieran incursionar en la política, encontrando la vía de los partidos políticos a través de lo que ofrecieron Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Muñoz Ledo, Rosario Ibarra, toda esta gente que se aglutinó en esto, ¿no? Y desmiéntame si estoy mal, pero creo que Salinas fue muy hábil. Después de lo que se dice del fraude, reclutó a mucha de esta gente para que le hicieran los programas sociales, el famoso Pronasol y todo. Sí, fue hábil en ese sentido y en otros sentidos también, porque entendió que el sistema ya no daba para más en su vieja organización. Y lo que hizo fue que fundar instituciones que a la postre fueron importantes para la transición democrática. Claro que ellos en la lógica del neoliberalismo, el acuerdo que tenían era de un bipartidismo, tratar de construir un modelo parecido al norteamericano, acá en el que hubiera un bipartidismo, PRI-PAN, dos gobiernos, dos partidos de derecha, uno más de centro y uno un poquito más cargado a la derecha, pero combatieron con todo a la izquierda que se había empoderado en el 88, sobre todo con la formación del PRD, que le dio, digamos, orden y la posibilidad de plataforma política a esa izquierda que muchos bajaron de la sierra, otros estaban en la izquierda que había sido muy participativa políticamente desde la reforma del 77 con López Portillo, que es cuando abren los plurinominales y que permite la conformación de partidos políticos de izquierda. Si tú analizas los partidos políticos de izquierda, cuando obtienen su registro del PCM al PRD, y invariablemente hay un crecimiento. Cuando llega el 88 ya la izquierda conjunta entre el PSUM, entre el PPS y todos, ya te juntaba un 12% más o menos, no era poca cosa, se había ido empoderando a lo largo de esos años a partir de la reforma del 77, que permitió una salida, una válvula de escape justamente de esos movimientos guerrilleros que se fueron sucediendo después del asalto al cuartel Madera de Chihuahua, que por cierto fue extremadamente inocente ese asalto, desprovisto de maldad. No quisieron matar soldados y en una medida audaz y torpe militarmente les advirtieron que estaban ahí, que se entregaran, pues no se entregaron, los recibieron a balazos y provocó la muerte entre ellos de un primo de mi padre en realidad, que le pesó mucho a mi papá esa muerte, fíjate, porque si tú vas a la oficina de mi papá, que la tenemos intacta, lo que tiene es un cuadro justamente de ese primo, porque a él le dolió mucho esa muerte. Él había sido el primero que había salido de su pueblo y de su familia a estudiar, y en un pueblo de la sierra, y lo siguieron entre otros ese primo, Miguel Quiñones. Y él se lamentaba no haberse percatado de que se había radicalizado tanto. Mi padre había sido ya el dirigente de la asociación de la Federación de Estudiantes de Normalistas Socialistas del sistema de normales de México. Ese sistema de Ayotzinapa, de Talaices, de Cañada Honda, donde estuvo mi mamá.
pero no era un movimiento tan radical como para tomar las armas. Y él se lamentaba la muerte de ese primo, se lamentó toda la vida. Por eso lo tenía ahí, lo tiene ahí está en su oficina un cuadro. Pero sí comentábamos del tema de la izquierda se va conformando de esa manera. Yo cuando escucho hablar del movimiento, yo sí lo veo de forma longitudinal hasta el asalto del cuartel Madera, que trataron de imitar un poco a Fidel en su asalto al cuartel Moncada, que también fracasó, y también por las mismas falta de experiencia, ¿no? Pero acá los mataron, en aquel caso creo que no hubo muertos. El tema es que la formación es longitudinal. Y eso obliga a tener un comportamiento ético en el ejercicio del poder o en la praxis política. Y es a veces lo que veo que algunos compañeros no entienden, como que están aprovechando una oportunidad simplemente y repitiendo, ¿cómo le llaman los hindús? El karma o cómo? No es karma, es otra, pero mantras. Los mantras. Repitiendo mantras, como si eso los hiciera ellos realmente personas de izquierda. Y fíjese que muchos compañeros de generación que vieron la formación de esta gente en la izquierda, me ha tocado platicar con algunos de ellos, algunos recientemente por vía redes sociales, que me dicen de qué pasó, que por qué se corrompieron, algunos que anduvieron en la izquierda, que tuvieron una sólida formación, ¿qué pasó? Y se tuvieron una oportunidad, algunos de esos compañeros fueron alcaldes, fueron legisladores, cargos en el gobierno. Hombre, algunos fueron guerrilleros, como tu paisano Zambrano, Jesús Zambrano, el Tragabalas. Él fue de la Tragabalas. Él fue guerrillero, creo que de la 23 de septiembre. Y después tenía un comportamiento obsequioso hacia la derecha y hacia la oligarquía mexicana. Hasta que se acabó el PRD, ¿no? Se acabaron el PRD. Pero ahí tienes un ejemplo claramente, mira. El PRD surge como parte de este movimiento que estamos comentando, que era un movimiento democrático nacional, ¿no? Sí, pero viene de la raíz, desde el cardenismo, sí, okay. Que es el que hace buena la Revolución Mexicana, Cárdenas, desde el cardenismo y su mandato, el mandato que teníamos los PRDistas de aquel tiempo, se había formado el PRD para buscar dos cosas: democracia y justicia social. Pero los compañeros que venían de esa izquierda, algunos radical y otros de la izquierda colaboracionista, que se juntaron en esa corriente que se llamó la izquierda, y otras que también tienen el mismo cariz, como Foro Nuevo Sol y esas corrientes, fueron cooptados por el neoliberalismo. Le hizo mucho daño a la izquierda el exceso de dinero, producto de las reformas, que fue una forma de cooptar a los partidos políticos y hacer una partidocracia. Y ahí fue el primer momento de gran corrupción dentro de la propia izquierda. Y luego se echaron en las manos de la oligarquía. ¿Qué es lo que después de la caída del muro de Berlín, que es justamente un año después del 88, y que el PRD se forma prácticamente con la caída del muro de Berlín, la izquierda mexicana y la izquierda del mundo quedó en la orfandad. Ya no tenían la referencia de los gobiernos que se suponían más justos y más que permitían al ser humano desarrollar mejor sus talentos y facultades y ser felices, que eran los gobiernos derivados del marxismo, en todos sus niveles, Pero se cayó esa paternidad. De repente se quedaron en un mundo en donde ya no tenían referente. Y el neoliberalismo, para que no se descontrolara, les dejó la cartera de el feminismo, la cartera del matrimonio entre personas del mismo sexo, la cartera de la ecología, la cartera de todos estos derechos derivados de los derechos humanos. Ahora ser de izquierda significa eso. Cuando el mundo seguía lleno de injusticias, seguía lleno de abusos, seguía lleno de desigualdad. Entonces pusieron, y esto se la creyeron. Esa es la gran diferencia. El rompimiento de López Obrador es ese. ¿Por qué al PRD le iba mal en sus elecciones intermedias, pero le iba bien en las elecciones presidenciales? Porque en las elecciones presidenciales el lenguaje y lo que se transmitía era justicia social, por el bien de todos, primero los pobres. Pero el resto del tiempo andaban perdidos en esa cuestión que tiene que ver con estos derechos, que no digo que estén mal,
pero que hicieron en realidad Sí, 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 fue sí, dividir sí, al sí, proletariado. sí. Fue como un dulce envenenado, ¿no? Fue dividir. Ya en vez de defender a la clase proletaria, en vez de Claro. defender a las clases Y pedir populares, justicia social. dividieron, no, ya defiendo a las mujeres, ya defiendo a los gays, ya defiendo al ecologista, y ya no defiendo la lucha de clases, ya no defiendo que el pobre tiene que tener mejores condiciones. Dividieron las causas para que olvidaran la esencia del movimiento. La justicia ¿no? social. La justicia social. Estos grupos se fueron con esa finta y siguieron hasta su extinción con esa finta, creyendo que eso era lo nice, era lo que los ponía al parejo y en la misma mesa con el PAN y con el PRI, con los oligarcas mexicanos, felices de ser invitados a la Los fiesta. sedujeron con eso. ¿no? Los sedujeron con eso, les dieron un dulce. Y qué interesante porque hablando hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a la cónsul de la República China aquí en Tijuana, la maestra Fu Xinrong, y me habla del socialismo de China con una vehemencia que dice cómo han logrado subsistir con el paso del tiempo y adaptarse a este proceso que se ha vivido en el mundo y cómo lidiar con un gobierno como el de los Estados Unidos y cómo tratar de buscar tomar lo mejor de lo que hay en el mundo para seguirlo aplicando, pero sin perder la aspiración de que la sociedad sea feliz, o sea, de que el ser humano sea feliz. Y me hablaba de los desarrollos de algunas comunidades de China en donde ya se están dando estas circunstancias. O sea, dice, ella asegura que no se ha apartado de este socialismo que andaba en búsqueda del comunismo, ¿no? De lo que se hablaba de esta utopía, que siguen trabajando en eso. ¿Coincide usted con esta idea de que China... Yo no sé en son los que cuántos mantienen años, eso? pero el mundo irremediablemente va a llegar a esa parte. Hoy estamos viendo como una explosión de la opresión económica, de una concentración brutal de la riqueza en unas cuantas manos, no solamente en México, sino en el mundo entero y sobre todo en los países más ricos. Quisieron dividir al mundo entre los mundos que tenían la inteligencia y los países que tenían inteligencia y los países que tenían la clase trabajadora. Ustedes a producir con bajos salarios para que los productos que nosotros vamos a crear. Y lo que pasó con China es una vergüenza para México. Te voy a decir por qué. Porque los chinos no hicieron otra cosa que lo que decía nuestra Constitución del 17. Un sistema con su propia tropicalización, pero un sistema de economía mixta. Ese es lo que teníamos en la Constitución del 17. Es lo que emergió de los sonorenses, ¿eh? Porque hay que decirlo. Sí. Cárdenas la hace buena, pero el fundador de ese grupo de sonorenses era Álvaro Obregón. Y son los obregonistas llamados jacobinos que debatieron con los carrancistas, que eran más conservadores, la Constitución del 17 y ganaron los obregonistas, ganaron la izquierda de la Revolución Mexicana. Y impusieron la ley, la Constitución del 17, que es un sistema de economía mixta con reparto de la tierra. O sea, era de vanguardia. De mega vanguardia. O sea, hay que analizar la historia realmente interesante, ¿no? por los documentos que deja. Claro. Claro que no pudieron hacerla buena, porque tenían la presión de los gringos. Sí, claro. Estaban en el lindero de que tenían que obtener el reconocimiento. Es que ese grupo político al que pertenecía Cárdenas, cuando ve la coyuntura política que es de la Segunda Guerra Mundial, hace la apuesta. Y claro, la coyuntura de tener un presidente progresista como era Teodoro Roosevelt, Claro. que le permitió a México hacerse de su petróleo, repartir la tierra, hacer lo que decía ya la Constitución, pero que no se había plasmado en ella. Estamos dialogando, éntrele, estamos dialogando con Jesús Alejandro Ruiz Uribe, estamos aquí en Maximiliano Bistró, soy Horacio Molina, estamos en Horacio Molina Noticias, el podcast. Esta mañana todo dar, 24 de febrero, día del Lábaro Patrio, de la enseña patria, nuestra bandera nacional. ¿Cuál fue el primer libro que usted leyó? O sea, el primero, así haya sido una tira cómica o uno de León Tolstoy, Aventuras de Abuelita, o no sé, ¿cuál fue el primer libro así que leyó? Buena pregunta. Porque por nuestras Creo, conversaciones... no estoy seguro, porque leí cosas de niño que no recuerdo. En mi casa habían comprado, bueno, el de Digo, porque había libros como no, El Cosaco Negro. el primer que me acuerdo, tal vez leí otro antes, pero el primero que me acuerdo era Robinson Crusoe. Ok. Mis papás se habían comprado, no era yo el más lector de mi hermana, mucho más que yo, pero ese recuerdo que fue el primer libro. Pero el primer libro que a mí me dejó así una huella importante fue La Rebelión en la Granja, que me regaló mi mamá. Que justamente ayer el invitado que tuvimos, el licenciado Costa, decía que es un libro que debe estar en la casa.
Dice que es un libro que debe estar obligado Sí, en tiene que casa y que está muy didáctico, que está muy fácil y que es corto y que lo Cortito. debiéramos de tener todos en casa y compartirlo con los hijos, ¿no? Y que a partir de ahí viene el entendimiento y comprensión de muchísimas cosas del Sí, entorno, ¿no? exactamente. Sí. El Pues, último libro que ha leído. mm, el de Noah, 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 el de Hombres a Dioses. Hombres a dioses. De Hombres a Dioses. De hombres a dioses. Muy buen De libro. hombres a dioses. Ay, es un judío Ajá. que habla sobre la evolución del ser humano, Ok. pero lo hace de una forma muy recomendaría? interesante. Sí, mucho, mucho. Sí. Compré el último que sacó, que tiene que ver con la evolución de la comunicación. Ahorita no recuerdo el nombre, pero después de 20 páginas lo dejé de leer. No me gustó. No le gustó. No me gustó. No le gustó. ¿Cómo se llama este cuate? Ahorita me acuerdo. Nos buscas al Noah, al autor de ese libro, ¿cómo se llama? ¿Ande? Harari, exactamente. Harari. Ah, ok. Harari. Es judío. Es judío, es un judío no practicante, desde luego, ateo. Muy buen libro, se lo recomiendo. ¿Es ateo usted o es creyente? Soy agnóstico. O ¿Qué- sea, para la gente que nos está viendo, ¿qué significa esto? no me Ser consta agnóstico? la existencia de Dios, Ok, pero tampoco me consta que no exista. ok. Pues ni lo niego ni lo. Ni lo afirma. Ujú. Pero en su vida personal, ¿ha tenido algún momento en su vida que diga usted, algo más grande que existe aquí? O sea, algo que le haya pasado, que lo haya sacudido la conciencia o el espíritu, o que haya visto, escuchado algo que dice, algo hay, no sé qué es, no lo puedo explicar, para no propiamente llegar al concepto de lo sobrenatural o paranormal, pero en su vida ha pasado algo así. Pues es que somos energía. Ok. Y ¿Cree fielmente en este concepto de la energía? sí, no. Y hay energía que no podemos todavía ver, que pronto se va a poder visualizar. Está avanzando mucho en eso. Nosotros a esta copa de agua yo le estoy cargando de energía. Ya se puede observar la forma como se transforma este vaso de agua, más bien el agua que lo contiene a partir de la energía que yo le estoy infiriendo. Somos energía y eso determina muchas cosas. Pero el concepto, como más o menos conozco de historia, Ajá. sé que el concepto de Dios que se nos imprime es un concepto que tiene que ver con literatura creada por el ser humano. Decía Marx que era un Todas- instrumento de control ideológico para las masas, Sí. o el opio del pueblo, ¿no? Bueno. El opio del pueblo. El surgimiento de la Iglesia Católica surge desde el poder, no surge desde. Sí. No desde No la tiene nada fe, que ver ni nada la con Jesús. espiritualidad, nada, ¿no? Nada. Nada que ver con Jesús. A propósito, ¿qué opina de Jesús? No, para mí es ¿Ha leído sobre un él? gran símbolo el máximo símbolo occidental de la salvación humana. Y ahí te digo yo que cada que hay una conducta positiva de la gente, como la misericordia, cada que alguien se preocupa por el otro, por el menesteroso, El altruismo, compasión. existe Jesús. Ok. Cada que sucede eso existe Jesús. Pero el verdadero pensamiento de Jesús, no el de la iglesia simoniaca que cobra por los bautizos y que bautiza tanques de guerra o que provocó abusos gigantescos. O dice a francotiradores, o hizo la pinza con la milicia española para doblegar a estos pueblos que vivían aquí y condenarlos a la semiesclavitud. como decía Virulo, ¿no? Llegaron con la espada y la cruz, decía. Con la espada y la cruz. Con la espada y la cruz. ¿Te gusta el virulo? Sí, A mí como también, no, a mí es también. todo un personaje. De niño lo Virulo. escuchaba. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Saca la mano que te pique el gallo, Ay, que muestra el sí. norteamericano, que bueno o no. Salí de Guatemala en tren Guatepeor, salí de Guatemala en tren Es Guatepeor. increíble porque le despierta a uno una habilidad mental por No, cómo cómo canta. Que uno le pone atención a estas historias, cómo lo va instruyendo, educando a uno. Y chistoso. Y simpático, curado, divertido, ¿no? Divertido. Dice que McKinley fue defensor de la ley, saca la mano que te pique el gallo. Sí, está buenísima, buenísima. A propósito de cantantes de este género, más que la nueva trova, aquellos cantantes que representaban, por ejemplo, como Ali Primera, José de Molina, ¿los escuchó alguna vez? Eso se comenta, no, pero me gustaba mucho
Ali primero era el de las casas de cartón No me acuerdo de esa, pero qué triste sí, se oye la lluvia. sí hubo un tiempo en el que hasta mis papás se preocuparon, sobre todo mi papá, con esa historia que te cuento de la Sí, radicalización. sí, sí. Me ponía yo a escuchar y escuchaba mucho a Daniel Biglietti, Ok, a Ángel Parra, ok. eh, y también a los cubanos, pero sobre todo esos dos me gustaban mucho. Levántese, compañero, Ok. que solo fue una batalla. La guerra la ganaremos haciendo una gran muralla. Pedro, Juanito, Manuel. No, Me hizo recordar, pero era música más retadora. Me gustaba más que las dijeran, era música subversiva. Porque abiertamente subversiva, porque la trova cubana era poesía. era como más fresa. Sí, Era sí, más pues fresa hablaba el rollo, de ¿no? una forma poética Metafórico. las minas del rey Salomón, Sí, ¿cómo se llama? sí, sí. Del Che Guevara, ¿no? El Rey de las Flores, ¿no? O Sí. sea, la de Madre de Silvio Rodríguez. Y ahorita que hacía La de Ojalá. ojalá, este canto que nos compartía, me hizo recordar al grupo Yocalambaíta, del Frente Sandinista Farabundo Martí, el Frente Sandinista, perdón, de Liberación Nacional, el Farabundo Martí era en El Salvador, pero que instruían a través de las canciones cómo armar y desarmar un fusil, por ejemplo, ¿no? O sea, que utilizaban la música Para para instruir. también, para instruir, ¿no? Qué interesante. Esa música que también era muy radical, como la de Ali Primera, que decía, no basta rezar, ¿no? Hace falta muchas cosas para conseguir la paz, porque decía, reza el rico, reza el pobre, pero también reza el patrón o también reza el piloto cuando van a bombardear a los niños de Vietnam. Entonces, toda esa música que en aquel tiempo era como en la clandestinidad escucharlo, ¿no? Y lo que dice usted de sus papás, como que, oye, ¿a dónde se está yendo, no? O sea, a la radicalización supuesta, pero se sobrevivió a eso, se sobrevivió y ahora es, hablando estrictamente de la izquierda, de la formación, como que ya no hay alternativas reales y auténticas de este proceso de ideologización de la izquierda, como que se acabó, ¿no? O sea, fue pasando, se fue suavizando, se fue suavizando. No discuto el valor de todos los trovadores y todo, pero las letras se fueron aterciopelando, se les fue llamando a la derecha o al capitalismo de un nombre distinto, más suave, ¿no? Lo que ¿Será pasa es por que la ahora, censura? con el tema de China, yo creo que va a haber un resurgimiento de eso. O sea, el ejemplo que está poniendo China al mundo es espectacular. ¿Cómo hacer conciliar el haber sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza? O sea, no me puedes decir que eso no se que se logró con un proceso esencialmente capitalista, ¿no? O sea, se logró con un proceso esencialmente socialista, con visos al comunismo, haciendo funcionar la economía en el marco del progreso económico, de la tecnología y de la circunstancia que está viviendo el mundo. Hicieron conciliar en la siguiente etapa, digamos, la tecnología, la creatividad con la justicia social. Y es un éxito. Lo que pasa es que ahora mismo todavía por acá tenemos la sombra de los norteamericanos y ahorita están poniendo más como en los años 70 que impusieron gobiernos militares para protegerse. Ahora tienen miedo a China por el crecimiento económico que ha tenido sin disparar una sola bala. Y entonces han creado esta cortina de gobiernos de derecha o de ultraderecha como Milei, como Está Noboa. pasando en América Latina otra Pero vez. están No es construyendo. una dictadura abierta por militares, pero son gobiernos Y reaccionarios. todo tiene que ver con lo de Perú y lo de Ecuador. Todo tiene que ver con la amenaza china, pero ahora es una amenaza económica, no es una amenaza militar, no es una amenaza totalitaria, sino es una amenaza económica. Lo que pasó con Maduro fue que se aferró a tratar de vender petróleo en moneda china y le lanzaron advertencias y no se la creyó. Y la presión que tenemos nosotros pues es esa también. Nosotros no podemos darnos el lujo de pelearnos con los americanos porque somos absolutamente interdependientes de ellos. Lo bueno, y es lo importante que nuestras autoridades deben de saber y saben, la presidenta lo sabe muy bien, también ellos son dependientes de nosotros, más de lo que se imagina. Entonces eso nos ha permitido protegernos en
momento difícil que está teniendo el mundo con una presidencia como la de Donald Trump. A ver, ahora en este contexto que hemos hablado, que yo creo que pocas veces se habla de la izquierda como lo hemos estado hablando, ¿no? Digo, salvo su opinión, seguramente en otros foros, espacios. Una vez es por la incultura en la que estamos todos, otras por el temor a la censura, por lo que sea, pero no se habla con esa claridad. En este contexto y que la gente que nos está viendo y nos va a ver, Morena, ¿qué tan cerca está de esta visión de izquierda para ejercer el poder? Sí. Morena es un partido esencialmente que busca la justicia social. Okay. Andrés Manuel llamó el humanismo mexicano, pero el humanismo mexicano es eso. Es la justicia social, procurar mayores estándares de igualdad entre los mexicanos, procurar que las distancias entre unos y otros económicamente no se acorten, procurar que se termine con varios de los flagelos más graves que tiene nuestro país históricamente, que es el clasismo y que es el racismo, terminar con las desigualdades y permitir que sean los talentos personales los que le permitan al niño competir en la vida y no esencialmente quién era tu papá y cuánto tenía. Eso es lo que busca Morena, dicho en términos muy muy resumidos y muy coloquiales, por para así que decirlo, exactamente. ¿no? Entonces, ese es un partido esencialmente de izquierda. Okay. No quiere decir que es un partido que se hizo también de aluvión, como dice Paco Ignacio Taibo. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un desprendimiento de todos lados. Y en ese desprendimiento se vino desde Lili Telles, de paisana también de Guaymas, creo. ¿Quién? Lili Telles. Lili Telles es de Hermosillo. De Hermosillo. Se vino desde Lili y de Ensenada. Se vino desde Lili Telles hasta Fernández Noroña. Okay. Es un partido que se Para forma de aluvión, ¿no? para triunfar. Porque era lo que decía Andrés Manuel López Obrador, lo que se trata es de ganar primero, ¿no? O sea, y le hicieron como los barcos cuando dicen, alusión al puerto donde soy de Guaymas, que sueltan los tangones y arremangan todo lo que está ahí, ¿no? Recuerda que en la primera elección en 2006 prácticamente se percibía que la tenía ganada. Había vencido como gigante el tema del desafuero. Antes del desafuero había vencido con mucha inteligencia política y sagacidad y capacidad comunicacional el tema de los videoescándalos. Ajá. Parecía invencible y lo fue, pero lograron acercarse porque él no pactó, no acordó, no quiso siquiera reunirse ni platicar con ninguna instancia de carácter empresarial. Yo recuerdo, yo fui el coordinador de esa campaña en Baja California y recuerdo haberle organizado una reunión con todo el empresariado que querían unirse con él y me la rechazó. Primero sí, luego sabes que no. No quiso hacerlo. No quiso. Y pagó las consecuencias porque fue justamente ese sector el que se organizó con dinero para esa campaña específica de un peligro para México. En 2012 se abre, pero se abre a medias con aquello de la República del Amor. Ajá. Y sí logró concitar a los jóvenes de dinero de la Ibero y hasta los del ITAM andaban ahí. Me hizo recordar que me apareció Ana Guevara en ese tiempo. Con el Tau Almada, no sé si lo conoce, el Tau Almada, repartiendo condones. Cuando andaban con la República del Amor, yo era director de noticias allá en Sonora de Grupo Uniradio y me tocó entrevistar a la Ana Guevara cuando empezaba ahí a sumarse a Andrés Manuel y que el Tau Almada andaba de asistente de la Ana Guevara, ¿no? Atletas los dos, pero recuerdo porque andaban repartiendo unos condones con la figura de Andrés Manuel cuando andaba eso no sabía yo, no sé si lo sabía él. Y el rostro así de Andrés Manuel en caricatura, ¿no? Como se dice. Logró empatar esa elección a Peña Nieto. Ajá. Era el candidato apoyado por toda la oligarquía. Ajá. Pero luego le hicieron un escándalo de un Mandoki, ¿no? Que fue... Ajá. Y le pidió dinero a un empresario, pariente de Krill, creo. Ajá. Y lo sacaron y con eso lograron detener el crecimiento. Pero eso fue una elección muy interesante porque fue un momento de quiebre en la juventud. La juventud mexicana ya no volvió a tenderse hacia la derecha. A partir de ahí... ¿Cree usted? Sí, claro, después del movimiento 132, Ajá. La juventud mexicana, incluso la de dinero, mayoritariamente es progresista. Fue un punto de quiebre, de rompimiento con el viejo régimen, más que en términos políticos, en términos económicos y de manipulación de la sociedad. El rompimiento era con Televisa y su forma de comunicar y su intención de hacerse de la presidencia por medio de un pelele.
Ajá. Muy interesante eso que pasó. Y ya en el 2018 lo que hizo fue, me tengo que abrir a toda la sociedad. Y lo hizo, y se vino y se reunió con los empresarios, hizo propuestas como la del IVA, hizo propuestas para todos, lo del ISR. Construyó, ¿no? Totalmente construyó. Y ganó arrolladoramente. No, atropelló. Si hubiera hecho eso desde el 2006, lo mismo hubiera pasado, ¿eh? Pero más, hasta más poderosamente. Ahora, inevitablemente el tiempo se nos acaba, pero yo no lo quiero dejar ir. Qué bueno está esto, ¿eh? Está rico. Recomendaría el Maximiliano, ¿viste? Pues eso sí, muy Eso bueno. sí, esto es melón verde, le dijeron que es. Melón verde, ¿no? Con granola parece. Se ve, Estoy mermelada a un lado. parece mermelada artesanal esta. Y sí Sí. lo creo porque el chef hace muchas cosas de manera artesanal aquí. Oiga, Guau, muy chingado, se nos va el tiempo, pero le quiero preguntar, recientemente he visto unos posts suyos en donde pareciera que su narrativa tiene reversa en el tema de la gobernadora, porque de pronto tenía unos posicionamientos, creo, un poco más duros, voy a decirlo, más duros. Y de pronto lo vi que recientemente dijo que la gobernadora ha hecho bien las cosas, pero que el postal ese Carlos Torres, y luego vi que de volada sus amigos, o sea, los haters, le sacaron un post de que cuando felicitó a Carlos Torres, de que se registró en Morena y todo. ¿Ha habido un cambio en su visión, en su postura? O algunos dicen que le tienen miedo al veto de la gobernadora y todo. En realidad, Jesús Alejandro, ¿qué onda con eso? ¿Qué trae? ¿Es mentira? A mí Estos me son gusta los ser sincero, yo adversarios. nunca he roto con la gobernadora. Ok. Sigue manteniendo una comunicación con ella. Sí. Hace una semana estamos platicando bastante por WhatsApp. No, mira, te voy a comentar. Yo dije con claridad lo que es una verdad de Aquino. Yo no soy marinista. ¿Tú crees que con formación política No, voy a ser marinista? Pues eso no es así. Venimos de antípodas de formación ideológica, pero también tengo que ser yo objetivo y reconocer que hay cosas muy buenas de su gobierno, ¿cómo cuáles? pues como los nodos que se construyeron por todo el estado, de ese programa Respira. O sea, seamos sinceros, desde la época no sé, yo creo que de Milton Castellanos no se hacían obras de ese tamaño. No es de ella el viaducto, que es una fregonería, desde aquí se ve, Ajá. pero sí los nodos que están por ahí, porque en todos los nodos los descongestionó, en todo el estado. El tema del programa Pancita Llena, Corazón Contento, que aunque fue del gobernador Bonilla, ella lo ratificó y lo mejoró. O el programa de tarjeta violeta. Pero eso no quita que yo tenga serias divergencias sobre algunos otros aspectos de su gobierno, sobre todo de haber involucrado tanto panista de carácter muy, pero muy, muy oportunista, que los vemos aquí metidos en todas las instancias, Tomando decisiones. tomando decisiones. Y eso a mí sí me molestaba mucho lo de Carlos, de que tomando decisiones. Y claro que lo felicité cuando entró, porque en esa misma lógica del Me gusta presidente, eso, que diga, sí lo felicité, pues no pasa nada. Borró el post. primero, no se sabía todavía que los americanos, no, claro que, sí lo borré, pero ahorita te explico por qué. Ok. Que los americanos tuvieran una investigación sobre ese sujeto y que eso llevara a perjudicar incluso a la gobernadora que le perdió de su visa. Ok. Eso yo no lo sabía cuando ocurrió eso. Simplemente lo veía como un panista más que estaba acá, Convertido. como muchos otros que se pasaron. No me gustaba el poder metaconstitucional que tenía sobre la gobernadora, pero no había algo que me implicara a mí convertirme en su enemigo, ni mucho menos. Claro. Y le di la bienvenida porque ya se quitara la máscara y se declarara como de Morena. Pero luego salió la verdad de Aquino, todo lo que ha estado saliendo. Por eso borró el post. No, lo borré. Porque yo cuando era delegado, todo lo que tuviera que ver con política, con el partido, Para que no lo acusaran de una precampaña. no que me acusaran, para que no, porque en esa mi página anunciaba fechas de programas sociales, anunciaba cuestiones que tenían que ver con el gobierno federal, con la marcha de la economía, con la marcha de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces era ensuciar un poco ¿cómo le llaman? Su perfil, su currícula, su trayectoria. Mi página. Ok. Con cosas que tuvieran que ver con, no precisamente con Carlos, sino con Morena o con cosas que no tenían que ver estrictamente con las cosas del gobierno. Entonces, para proteger
digamos, neutralidad en mi página. Sí subía una felicitación, esa y otras, y luego las borro después de un tiempo, pero no porque yo jamás No porque se haya retractado. No, pues. yo jamás me he desdicho, ni mucho menos. Usted Y se siempre, sostiene. sí, me sostengo. Y lo repito, no soy marinista, la respeto. ¿Cómo ve el proceso de sucesión? Y veo un buen gobierno, aspectos importantes de un buen gobierno. Rescatables, hay buen Sí, gobierno. bastantes. ¿Cómo ve el proceso de sucesión de Morena en Baja California? ¿Se ha puesto álgido? Yo veo que muchas veces los morenistas aluden a la oposición y yo digo, no pierdan su tiempo, no existe la oposición. O sea, No existe. Morena creo que tiene un presupuesto en materia de trabajo y voy a suscribirlo a los programas sociales que le va a dar, así sea el Firulais, el candidato de Morena, perdón, el 27, va a ganar la elección. Entonces, el problema no está ahí en la oposición, está dentro de Morena. Está en cómo manejar este poder tan grande. No han sabido qué hacer. No, pues es que, como decía Lord Dalton, el poder corrompe por naturaleza, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, muchos de los problemas que estamos viviendo ahora de conductas de compañeros, que no voy a mencionarlos porque todos sabemos, son producto justamente del enorme poder mal gestionado en algunos casos. Y sin estar preparados para recibirlo. Mira, cuando fui yo diputado hace muchos años, local, un amigo, Pedro Ochoa, me dijo, estás a punto de recibir una dosis de una droga poderosísima. Afortunadamente es una dosis pequeña, que se llama poder, vitamina P, es el poder. Y qué bueno que empieces así y no empieces con una gubernatura. No quiero hacer ninguna referencia, pero No. porque imagínate recibir una dosis grandota, tremenda, de poder cuando no estás preparado, pues puede ser una sobredosis, vaya, pues de una poder, sobredosis, ¿no? es lo que estamos viendo, un empachamiento. Un empachamiento. Se empacharon algunos compañeros. Pero el tema es que no hay, como en aquel tiempo se usaban las señoras que sobaban. Aquí no hay quien los sobe a los de Morena que están empachados. No, porque pues. no es el único lugar donde están empachados. Se empacharon por todos lados. Por todos dirigentes lados. políticos. Por todos lados. Entonces, ese es el reto que tiene Morena. ¿Cómo gestionar eso? Ahora, ¿por qué? No sé si ocurre en todo el país, pero yo noto una ausencia, un vacío de la dirigencia estatal de Morena, de ser un eje rector de este proceso de sucesión, de ir guardando la proporción, de ir cordereando a los morenistas. Nomás veo que la gente de la dirigencia de Morena replica boletines, lo que se dijo a nivel nacional, pero es para que tuviera un activismo activo y de dirigencia, y no voy a decir de control, pero sí de mediación y de suma de todos los actores que hay. ¿Qué está pasando desde la dirigencia? Todo tiene que ver con su fundación. Andrés Manuel venía de dos procesos de partidos antes de fundar Morena. El primero, el PRI. Y ahí vivió la parte grilla, tramposa de los priistas. Lo sufrió. La hipocresía dentro del discurso del partido, etcétera, etcétera. Y luego vivió la lucha cruenta del PRD, del empoderamiento de corrientes ideológicas, las famosas tribus, la construcción del intermediarismo político en la izquierda que se llamó PRD. Y venía con cierto trauma de esa cuestión. Entonces, cuando funda Morena, hizo un partido movimiento. Más que un partido político, un partido movimiento. Entonces, Morena lo que ha sido es un extraordinario comité de campaña permanente, que no le otorga poderes a los dirigentes partidistas, son débiles en realidad. Un poco al estilo americano, eso no lo ha analizado la gente, pero el Partido Republicano y el Partido Demócrata, los dirigentes no pintan. Son maquinarias de propaganda política y de promoción del voto. Y de todo, ¿no? Aquí sucede lo mismo, con esa visión hizo Andrés Manuel y dejó a los otros partidos envueltos en sus grillas internas de partido. Ve lo que ha pasado con el PRI, del PRI de Reyes Heroles al PRI de Alito. ¡Qué desgracia! Del PRI de Porfirio Muñoz Ledo como presidente del PRI al PRI de Alito. O sea, qué verdadera desgracia. Esa es la evolución del PRI. Involuciones. Una involución tremenda. Tremenda. Este cuate ya se lo acabó. Sí. Ve el PAN del partido de Gómez Morín al partido de Anaya y del cuate Marco Cortés, que apenas se puede hablar. O sea, se apoderaron de ese intermedio, no lo quieren soltar. Morena es un partido abierto que realmente
lo que hace es un comité de campaña para ganar las elecciones. Y la selección de candidatos queda circunscrita a una encuesta y algún otro tipo de valoraciones que se van a hacer ahora, justamente para cuidar el perfil, porque pues, Pero de oiga, repente a ver, eso de las encuestas. en Muchas Orejas puede ganar una encuesta, No, porque conocido. Definitivamente. Aquí está el Mucha Oreja. Pero O un recientemente, boxeador o sí, o sea, una conductora como esta paisana tuya, como Lili como Telles. Lili Telles, que después vaya a hacer un desastre en la cámara. Oiga, pero dicen, hacen el mono y luego se asustan, ¿no? Ustedes le Pues la abrieron la verdad, sí, puerta, la empoderaron. la verdad que y sí. después, o sea, no sabían en manos de quién estaban, ¿no? No sé a quién invitaron a la fiesta, ¿verdad? Y pues digo, y así lo han hecho con muchos. Así ha muchos pasado errores. con muchos. Germán Pero ya Martínez. explicó lo del aluvión, ¿no? O sea, Sí, es un esto, aluvión. eh, Y algunos están aquí con el mejor de los comportamientos, totalmente integrados, que venían del PRI, que venían del PAN. dígame Con- uno, que diga usted, este güey venía del PAN o del PRI y ahorita, la neta, lo veo más morenista que dos, tres que se La senadora por Nuevo León, que posiblemente sea gobernadora, es una compañera que venía del PAN. Está bien, Nacho está Mier. bien perfilada la de Sí, Nuevo sí, León. sí. Y Y es- Colosio anda buscando por Sonora. Y es completamente, Colosio es otro caso, Ajá. Colosio es otro caso, hay varios casos de muy ¿Y aquí en Baja exitosos. California? De que se fuera una morena que tengan esa característica. Hay uno al menos. Que venían del PAN. O del PRI o de que se hicieron en Morena y que usted los vio ahorita y dice, qué comprometido está, la neta, lo veo, o bien comprometida. Se le dificulta, ¿verdad? Encontrar nombre. Interpreta el silencio. Pues. No, sí debe haber alguno Ni por aunque ahí. saque el acordeón. No, debe haber alguno, pero digo, no está así, pues, en la punta de la lengua. No hay como alguien decimos, destacado. pues. Exacto, pues, ¿no? Destacado No hay alguien. por su militancia genuina. Y que diga, oye, los Creo. morenistas hasta lo apoyan, lo ponderan y lo siguen, porque he visto que han traído a Fernando Castro Eva Rodríguez en Mexicali, ok. con claridad. Porque a Castro Trenti he visto que lo han traído de bajada, saca la cara y dice que es de Morena y todo el mundo le echa encima que le sacan la foto de Peña Nieto, le sacan la foto con fulano, que esto, lo otro. Y dice Lo que uno, pasa es que cuando son perfiles altos, como es el caso de él y el caso de Ramos, la gente los identificaba como alguien totalmente típico, prototípico de otro partido político. son perfiles de alta gama, como dicen. Exacto, entonces les ¿no? cuesta trabajo asimilar que ahora están acá, sin que hayan en ninguno de los dos casos incurrido en su militancia, en Morena, en ninguna falta a los principios de Morena. Si Jesús Alejandro Ruiz Uribe fuera un militante, un tropa, soldado, como lo fue en su momento, pero en este momento, en esta circunstancia, ¿a quién le gustaría que postulara de candidato Moreno? A Jesús Ruiz Uribe. A Jesús Ruiz Uribe. Uno tiene claro, uno tiene la menor duda. Sí. Primero porque tengo la experiencia suficiente. Segundo porque convivo muy bien con todas las capas de la sociedad. Yo me siento muy cómodo en una colonia, la colonia más pobre que te puedes imaginar de Tijuana, y me siento muy cómodo también sentado con los empresarios, sin problema. Y eso creo que es importante. Tengo claro la vocación de desarrollo de Baja California, tengo claras las carencias sociales que se tienen. La más importante no es económica, la más importante es integración social. Tenemos un grave problema de integración social en Baja California que nos lleva a la reproducción de conductas antisociales. No es carencia de dinero, no es carencia de empleo, porque lo hay pleno. Es un problema más profundo que tiene que ver con la desintegración social, con la desintegración de la célula de la sociedad que es la familia, con la drogadicción, las adicciones que son tremendas y que destruyen la potencia también de los barrios populares porque meten a los jóvenes en una dinámica autodestructiva. Tenemos un tema también de conductas antisociales que se reproducen por la falta de esa red de protección que debemos de tener o que tenemos los que somos de algún lugar, que la que tenías tú en Guaymas con mucha claridad, que si te portabas mal te reportaban con tu mamá. Aquí imagínate los miles y miles y miles de jóvenes
que llegan cada año a trabajar en la maquila y después no tienen quien norme su conducta porque no tienen esa red de protección. Se tiene que construir aunque sea de manera artificial. ¿Cree que se pueda rescatar esta parte del Sí, tejido social y totalmente. se pueda rescatar lo que dijo Y en muy usted? poco tiempo. La familia, o sea, no, la célula de integración primaria. Primero hay que hacer un trabajo serio de contratación de psicólogos y de trabajadores sociales, cuadricular las zonas de marginación y desintegración social y luego otorgarles un cuadrante a cada uno de ellos para que atienda a las familias que tienen ese tipo de carencias y problemas para evitar el embarazo a temprana edad, para evitar que se caigan en las adicciones, para evitar el abandono de los hijos, para orientar a la familia en las conductas que deben de reproducir en sus hijos. Un trabajo social. Yo soy técnico en trabajo social, sé de lo que estoy hablando. Ahora, ¿usted cree que si mañana sale Morena a hacer la encuesta, va a aparecer en el gusto de la gente Jesús Alejandro Ruiz Uribe? Ojo. Pues eso esperaría. No que le pregunten, no, a ver, traigo estos nombres, no, que dijera, ¿quién te gustaría, de los que tú conoces de Morena, cree usted que la gente espontáneamente diría su nombre? Pues yo lo he medido y sí. Hay un porcentaje okay. importante. Y, o sea, y hemos visto que tiene aceitada la maquinaria. Ese cumpleaños fue como una mostradita de músculo, decir, hay con queso. No fueron por ningún nombramiento, fueron a festejarme y eso me llenó de orgullo. Sí. Pero ¿por qué dice lo del nombramiento? Es otra cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, esto se la pasó suave en su cumpleaños. Muy bien, muy suave. ¿Le gusta cantar? En la regadera. En la regadera. O sea, ahí nomás por ¿qué signo es usted? Acuario. Acuario. ¿Y qué onda? ¿Qué piensa de este rollo de la astrología de los signos? Nunca le dio. Creo que sí tiene. Sí hay algo, energía. Sí hay algo, energía. Que tiene que ver con los astros. ¿Cómo están alineados cuando naciste? Somos energía, absolutamente. ¿Qué es lo que más ama en la vida, Jesús Alejandro Ruiz Uribe? A mis hijos. A sus hijos. ¿Cuándo fue la primera vez que se enamoró? ¿Que me enamoré? Sí. De mi primera esposa a los 14 años. De su primera esposa a los 14. Bueno, no me casé a los 14 años. Sí. Pero la conocí a los 14 años en primer semestre de prepa. O sea, de morrillo, o sea, ya. Sí, muy enamorado. Le pegó. Ya había tenido. Ya se le quitó eso. Ya había tenido otras novias, pero enamorarme. Pero ya se le quitó eso porque dicen que no es gripa. Me han contado. No, normal. Lo normalito. Estoy casado y quiero mucho a mi esposa. Lo normalito. No, y veo que tiene una empatía con su esposa que me gusta eso, esa química. Nos llevamos a toda. Que una mujer le sigue rollo a la pareja y todo, dice uno, están por encima del bien y el mal. Si no te llevas bien con tu pareja, estás amolado. No, porque imagínese en lo que anda usted, la técnica del rumor. Le han de llover mensajes, esto y lo otro. Hay que pensar bien en el matrimonio. Yo me casé súper enamorado de mi primera esposa. Es una persona que quiero yo mucho hasta la fecha y me llevo bien con ella. ¿Tuvo hijos en su primer Sí, un hijo ya que tiene 32 años y que se lleva extraordinariamente bien con sus hermanos menores de 13. Muy bien, o sea, realmente bien. Es un hermano mayor presente y atento a sus hermanos. Y ellos lo ven con respeto y con mucho cariño. Y es importante en el matrimonio, esta es una recomendación para los jóvenes. Hay dos tipos de pareja, tanto hombre como mujer. La pareja propela y la pareja ancla. Ok, la que impulsa y la que hunde. Y hay diferentes propelas, unos propelones, unos. Tiene que estar más o menos combinado, porque si una propela es muy grande, da vueltas la lancha. Sí. Y debe estar más o menos equilibradas. Okay. Y hay también anclas chiquitas y anclas grandotas. Y eso tiene que evaluarse también con la perspectiva que uno tenga en la vida, porque a lo mejor el ancla es lo que le conviene a una persona que también tiene un pensamiento de tranquilidad, de serenidad. Pero si tu impulso es ir a comerte el mundo, pues tienes que tener a alguien que también le pise, ¿verdad? Definitivamente, pues le agradezco mucho la charla, don Jesús Alejandro. Ahí estamos a la creo orden. Que hay mucho que platicar. El 2027, ¿cómo se ve? ¿Dónde se ve el 2027? Me veo en todo el estado. En todo el estado. Trabajando en todo el estado y viviendo en Mexicali. Viviendo en Mexicali. ¿Usted no va a querer cambiar la capital para...? No, yo respeto mucho nada. Eso y Mexicali me parece una extraordinaria ciudad y un buen lugar para vivir. He vivido en distintas etapas allá y he vivido feliz. ¿Y le late la ciudad? Sí, ¿Qué le diría a la gente ahí que nos está viendo finalmente de Jesús Alejandro Ruiz Uribe? Tienen en mí un amigo, una persona que está para servirles, con puesto, sin puesto, siempre es un espíritu que tengo, me gusta servir y aquí estoy a sus órdenes. Perfecto. Saludos. Muchas gracias.
Mucho éxito. Ahí estamos. Gracias, muy Muchas amable. gracias por la entrevista. Soy Horacio Por el Molina, podcast. Horacio Molina, el podcast. Gracias por estarnos acompañando. Mañana nos vemos en una nueva emisión. Vamos a hablar de esta onda de los Terians, así es que estén muy, muy atentos. Y pasado mañana vamos a hablar de compañeros acerca de los medios de comunicación, corresponsales. Así es que gracias, tengan una excelente tarde. Como siempre se los digo, si manejan, háganlo con precaución y a la defensiva. Utilicen el cinturón de seguridad. Recuerden que en casa siempre hay alguien que los está esperando y les dejo un abrazo grande.